Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré sobre esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre vosotros, o de entre ellos, la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Ya no se podía decir de otra manera. Puso ejemplos, utilizó parábolas, se puso en una ocasión un cinturón sobre sus lomos, lo llevó a un lugar, lo escondió, y cuando estaba podrido se lo volvió a poner como para indicarles a ellos lo que le estaba pasando, la descomposición moral y espiritual del país, pero no había forma de que entraran en razón. Por un oído le entraba la palabra y por otro le salía. Se burlaban del profeta, repito, lo azotaban, lo encarcelaban, lo humillaban. No había forma de que el pueblo reconociera su pecado. Y la Biblia nos enseña que las consecuencias del pecado a corto y a largo plazo son terribles, hermanos. Podemos vivir en desorden, podemos vivir en pecado, pero tarde o temprano la vida nos pasará factura. Y este pueblo podía haber evitado esta catástrofe nacional, pero no prestó atención. Hasta que finalmente en el año 586 a.C., la ciudad fue tomada, el templo destruido, las murallas derrumbadas, los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia, y efectivamente 70 años estuvieron cautivos. Algunos nunca volvieron, muchos no volvieron, murieron en el exilio. Otros lograron sobrevivir y volvieron. Pero la cuestión está, mis queridos hermanos, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos amonesta, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, nosotros tenemos que tener abierto el corazón y estar atentos a lo que el Señor nos está diciendo. Porque de lo contrario, hermanos queridos, no solamente perdemos una preciosa oportunidad de crecer, de madurar, de mejorar el rumbo, sino que además podemos evitar muchas tragedias familiares, económicas, espirituales o de cualquier otra índole. No vayan a pensar ninguno de ustedes que por ser cristianos, por ser hijos de Dios y por conocer la Biblia o incluso estar en el ministerio sirviéndole, podemos vivir una vida desordenada y podemos evitar el juicio de Dios. En absoluto. Nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor honra a los que le honran. El Señor bendice al pueblo obediente y sujeto a su palabra, pero el Señor también es un juez justo. Y si nosotros no prestamos atención, hacemos oídos sordos a las amonestaciones, a los llamamientos del Señor, cuidado, porque nos puede pasar exactamente lo mismo o peor que ellos. ¿O es que acaso no tenemos también en el Nuevo Testamento advertencias a iglesias enteras que por no haber prestado atención a la palabra de Dios, a la amonestación del Señor, desaparecieron en la historia? Y si no, fíjense ustedes lo que pasó con las famosas 7 iglesias del libro del Apocalipsis, que Dios mediante estaremos visitando en breve, en el mes de mayo. No quedó ni una en pie, ni una. Todos son montones de ruinas, historia de lo que ocurrió en aquel lugar. Pero la luz de aquellas congregaciones se apagó. ¿Por qué? Porque no prestaron en la mayoría de los casos atención a los llamados, a las advertencias divinas. Y se les pasó una oportunidad de oro delante de sus narices. Podríamos empezar por la primera, por Éfeso, y terminar por la última, por la Odisea, y ver que una detrás de otra, todas necesitaban oír palabra de Dios, todas tuvieron su momento, todas tuvieron su oportunidad, pero lamentablemente la mayoría de ellas no prestó atención, hizo oídos sordos a la palabra de Dios. La iglesia de Éfeso, la primera que se menciona en el libro del Apocalipsis, una iglesia extraordinaria,
Una iglesia fundada nada más y nada menos que por el mismísimo apóstol Pablo, donde Pablo pasó más tiempo de su vida que en ningún otro lugar. 2 años enteros en aquel lugar. Qué privilegio, hermano, ¿no les parece? Tener a nada más y nada menos que al apóstol Pablo pastoreando, fundando la obra. Algo increíble. Y además el Señor desde el primer momento mostró una fidelidad y un amor por esa iglesia y por esa ciudad realmente maravilloso. La obra empezó con un pequeño grupo de 2 hermanos, una docena de creyentes que tampoco doctrinalmente estaban muy bien, que digamos. La Biblia dice que cuando Pablo los conoció les hizo una pregunta un tanto extraña, pero la encontramos en la Biblia. ¿Vosotros cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Y la respuesta es tremendamente sorprendente, ¿no les parece? Dice, nunca hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Eso qué es? Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Están hablando de una experiencia que habían tenido hacía más de 20 años atrás. Qué triste cuando hablas con un hermano y para contarte algo bonito de su vida tiene que remontarse a 10, 15, 20 años atrás y no tiene un testimonio fresco, ¿no?, de algo que el Señor está haciendo en su vida en este momento. Pablo empieza con este grupo a trabajar, los vuelve a bautizar de nuevo y la Biblia nos enseña que con ese pequeño grupo se estableció una iglesia enorme. Miles y miles de personas se convertían, muchos salían de la brujería, de la hechicería. El templo de la gran diosa Diana o Artemisa, por poco tienen que cerrarlo. Lo que diríamos hoy en día un auténtico avivamiento, un despertamiento espiritual sin precedentes. Una iglesia madre que produjo otras congregaciones, como sabemos. Y cuando el Señor le habla en el libro del Apocalipsis, le dice, habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Pero tengo contra vosotros que habéis dejado vuestro primer amor. Arrepiéntanse y vuelvan otra vez a hacer las primeras obras, porque si no quitaré el candelero, la luz de vuestra congregación. ¿Piensan ustedes que prestaron atención? Hermanos, una iglesia que no solamente, como recién acabo de decir, la fundó el apóstol Pablo, sino que allí también estuvo hasta el último día de su vida el apóstol Juan, con María, la madre de Jesús. Allí también estuvo Priscila y Aquila, Tíquico, Timoteo y tantos varones de Dios. No era por palabra, no era por oportunidades, sino que se relajaron y se confiaron, y al final el enemigo terminó destruyendo la congregación de Éfeso. Y mira que el Señor les habló, les amonestó, tuvieron buenos ministerios, pero no sirvió absolutamente de nada. Exactamente lo mismo que tuvo durante 40 años la ciudad de Jerusalén, un varón de Dios llamado Jeremías. Un hombre que temprano, por la mañana, por la tarde, por la noche, a toda hora, con todos los estilos, con todas las formas que tenía a su alcance, intentó llevar al pueblo al arrepentimiento, pero todo fue en vano. Y la última iglesia mencionada en el Apocalipsis, ¿qué les parece? Ellos decían, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Qué tremendo, ¿no? Qué falso concepto tenían de sí mismos. Y el Señor, cuando les confronta, le dice, ciegos, pobres, desnudos, desventurados. Y les da una serie de consejos, ya ni mandamientos, sino consejos, ¿verdad? Y lo peor de todo es que dice la Biblia que habían dejado al Señor fuera de la congregación. En otras palabras, habían perdido la presencia del Señor de la iglesia y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de eso. Como una iglesia entera, como un ministerio, como un creyente puede perder la gracia, la presencia, el fuego de Dios de su vida y no darse cuenta, hermanos. Tan ciegos estaban, tan enredados en sus negocios y en sus vidas, que no se acordaron de que el Señor era lo más importante y el protagonista en la congregación. Pues eso fue lo que les pasó a ellos. Y por eso volvemos otra vez a los días de Jeremías, donde Jeremías intentó, ya digo, por todos los medios habidos y por haber tratando de que el pueblo reconociera su pecado. Se arrepintieron, cambiaron, ni uno, hermanos, ni uno. Y finalmente vino la tragedia, una catástrofe que se podía haber evitado, pero que lamentablemente se cumplió. Jerusalén fue tomada. ¿Qué tendrá esa ciudad? Que todos los que la conocemos nos enamoramos de ella. ¿Qué tendrá esa ciudad que hizo llorar al mismo Señor Jesucristo? Jesús nunca lloró por Capernaum. Jesús nunca lloró por cualquier otra ciudad. Pero sin embargo dijo, Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas, que apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos, como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis? ¿Qué tendrá esa ciudad? ¿Qué enamoramiento tiene el Señor de esa ciudad, que a la ciudad celestial la llamará la Nueva Jerusalén? ¿Qué tiene esa ciudad que el Señor la escogió para pasar la última semana de su vida, donde Él permitió que lo crucificaran, donde Él fue sepultado, donde Él resucitó, donde Él ascendió y donde volverá en los últimos tiempos, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre? ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! También hizo llorar Jerusalén a Jeremías, mucho, mucho. Qué tristeza cuando aquellos muros fueron derrumbados, el templo saqueado. Miles de personas perdieron la vida, hermanos. Miles de personas perdieron la vida, su hogar, sus hijos, sus padres, sus nietos. Qué dolor tan terrible, hermanos. Llevados a una nación extranjera por 70 años, todo por no obedecer al Señor. ¿Saben, hermanos? Creo que a estas alturas tenemos clarísimo que las consecuencias de obedecer al Señor son maravillosas. Merece la pena, ¿sí o no? Pero también las consecuencias de no querer obedecer a Dios, de llevar una doble vida, de ser un fariseo, de ser una persona aquí y otra fuera, las consecuencias a corto y a largo plazo realmente son terribles. Pero ¿saben, hermanos? No solamente Jeremías predicó un mensaje de juicio, durísimo, por cierto. Todo el libro es extraordinario, sino que también Jeremías les habla de que en el futuro vendría la restauración de la ciudad de Jerusalén. Y es que ese es nuestro Dios. No solamente es un juez justo, sino que además se goza en transformar, en renovar, en levantar, en salvar, en bendecir, en restaurar aquella vida que ha sido rota en 1000 pedazos por las manos del diablo. Y la Biblia nos enseña que los últimos tiempos serían tiempos de restauración. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías se encargó en lo natural de restaurar una pared, un muro, que por cierto quedaron muy bonitas estas, Pero ¿saben qué, queridos hermanos? No era fácil restaurar una ciudad que estaba totalmente destruida. Y no todos quisieron volver. Déjenme que les diga que muchos se quedaron en Babilonia. Ya se habían acostumbrado, ya habían echado raíces. Casi les pasó un poco lo que le pasó a la mujer de Lot, cuando dice la Biblia que saliendo de Sodoma y Gomorra quiso echar un último vistazo atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Y qué marido quiere acostarse con una estatua de sal? ¿Para qué sirve eso? Para darle lametazos o algo, ¿no? O para hacer sopa, yo qué sé. Qué terrible, ¿no? Muchos en Babilonia, cuando el rey Ciro les dijo, pueden volver a su tierra, yo les voy a financiar, yo les voy a proveer todo lo necesario, plata, oro, madera, lo que haga falta, porque Jehová, el Dios de los ejércitos, ha puesto en mi corazón que levante casa a él en Jerusalén, un rey persa. Muchos no quisieron volver. De hecho, las letras en hebreo que leemos hoy en día son exactamente igual que las letras arameas. Exactamente igual. No es el hebreo bíblico que utilizó Moisés o aquellos profetas, sino que las letras hasta las cambiaron, los nombres de los meses, etcétera, etcétera. Los que lograron volver se encontraron con un país destruido, con una ciudad totalmente hecha montones de piedra. Pero la Biblia dice que comenzaron a unirse, aprendieron a trabajar en equipo. Qué bonito es trabajar en equipo cuando funciona bien el equipo. Pero cuando funciona mal es un desastre. Porque un equipo no está para crear problemas, un equipo está para solucionar problemas. Y Nehemías tuvo la capacidad espiritual de organizar al pueblo de tal manera que cada uno sabía lo que tenía que hacer y dónde tenía que estar y dónde no tenía que estar. Porque el muro de Jerusalén no lo iba a construir una familia, no lo iban a construir 10 o 15 hermanos que se pusieron de acuerdo, sino que tenían que ser todas las familias, todos los habitantes de Jerusalén. Tenían que entender a lo que Dios los había llamado y que parte del muro tenían que edificar. Y escúcheme bien,
Si una familia no quería construir su parte del muro, aunque los demás la hubieran construido, todos iban a ser perjudicados. ¿Por qué? Porque por esa brecha, por esa parte que no fue restaurada del muro, el enemigo podía infiltrarse. Por lo tanto, tenía que hacer una labor en equipo constante, diaria y permanente. Y cuidado, no solamente era el trabajo físico, sino la presión espiritual. Y por eso yo les he dicho hace ya algunos años que tenemos que aprender a trabajar y a gozarnos cuando estamos bajo presión. Porque la iglesia de los últimos tiempos recibirá una presión espiritual terrible. Y la estamos viendo. Ya ha comenzado la iglesia en muchas partes del mundo a trabajar con una presión, con un menosprecio, con unas humillaciones, con unas persecuciones terribles. Y todo lo que Nehemías hizo en lo natural es lo que ahora nosotros tenemos que hacer en el mundo espiritual. Reconstruir los muros, reconstruir la alabanza, restaurar la santidad en la iglesia, reconstruir el orden, ayudar a los hermanos a que miren al Señor y no a los hombres, a que se enamoren del Señor y no de los pastores, a que sigan la palabra de Dios y no los mandamientos de los hombres. Es todo un trabajo arduo. Pero gracias al Señor podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y vamos a seguir avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gracias a Dios. Y gracias a Dios por este equipo maravilloso que Dios nos ha dado de pastores. Hombres que no van detrás del dinero. Hombres que no buscan adulación de la gente, sino que están en la obra del Señor por algo tan sencillo como el amor a Dios y el amor a las almas. Cuando, por ejemplo, hablé con Alberto y con Damaris para que vinieran unos meses aquí a los Estados Unidos, ¿piensan ustedes que tuve 10 reuniones para convencerlos? En la primera reunión los convencí. Me dijeron, vamos. No hablamos de dinero, no hablamos de casa, no hablamos de nada, porque a nosotros no nos mueven las cosas. Nosotros usamos las cosas, pero amamos al pueblo. Y ese es el tipo de personas que nosotros necesitamos en la obra del Señor. Gente que ame a las almas y usen las cosas y no al revés. Bendito sea Dios. Y el Señor se va a encargar de proveer todo lo necesario para que la obra avance y no falte absolutamente de nada. Y quiero darle las gracias también a todos ustedes que han entendido el trabajo que estamos realizando. Por supuesto, la obra ha crecido de una manera que jamás en la vida hubiéramos podido imaginarnos que iba a crecer. Pero queda todavía mucho camino por recorrer, hermanos. Por esa hora, Dios mediante, si el Señor lo permite, en el mes de abril, vamos a comenzar en nuestra finca en Alicante una escuela bíblica para intentar preparar al mayor número de obreros, para que de esa manera, mis queridos hermanos, podamos tener obreros preparados, que amen a Dios, que amen su palabra, que amen a la gente, para que de esa manera la obra cada vez esté más y más atendida. Amén, hermanos. Les pido oración para que esta escuela bíblica que comenzará en el mes de abril, pues sea de bendición. Y sé que hay algunos hermanos que están aquí que van a poder asistir, Dios mediante, a esa escuela bíblica. Pero hermanos queridos, la cruda realidad es que todavía queda mucho camino por recorrer. Muchas piedras de la muralla por ser levantadas. No sabemos hasta dónde nos va a permitir el Señor llegar. La verdad es que uno mirando todo lo que falta, uno dice, Señor, me harían falta 10.000 vidas para poder decir algo hemos hecho, ¿no? Pero ¿saben qué? Donde uno termina, otro empieza. Y eso es lo bonito del reino de Dios. David hizo un trabajo extraordinario, pero no terminó todo lo que él tenía en su corazón hacer, pero su hijo pudo concluir el trabajo y el sueño de su corazón. Moisés hizo un trabajo extraordinario, pero no introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, lo hizo un Josué. Y así podríamos ver a lo largo y ancho de la Biblia de cómo hace falta gente que esté dispuesta a hacer lo que el Señor ponga en su corazón hacer. Nehemías renunció durante un tiempo, por lo menos, a una comodidad, a un estatus, a un confort extraordinario del cual él disfrutaba, pero cuando le llegó la noticia de que Jerusalén estaba pasándolo mal, de que el enemigo se reía en la cara de los pobrecitos que habían quedado en la tierra,
Nehemías no pudo quedar de brazos cruzados, hermano. La compasión, el amor por el Señor, el amor por la obra le salió por todos los poros de la piel. Y él oró al Señor y le dijo: Señor, ponme en gracia delante del rey, que me permita, que me apoye, que me dé recursos para poder ir y restaurar las murallas de Jerusalén. Y la Biblia nos enseña que lo pudo hacer. Y hermanos queridos, estamos viviendo en unos tiempos donde hay que restaurar muchas cosas. Y una de las cosas que yo veo que hay que restaurar en la iglesia es el apego a la palabra de Dios. No se pueden ustedes imaginar la alegría tan grande que nos da a nosotros los pastores cuando la gente nos dice: estoy leyendo la Biblia más que nunca, me he enamorado del estudio de la palabra de Dios. Ahora en la palabra de Dios encuentro las respuestas que durante años tuve en mi corazón y que nadie me respondía a ellas. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es una de las piezas claves en la muralla que estamos levantando. El amor, el apego a la palabra, porque cuando nos despegamos de la palabra, después pasa, lamentablemente, muchas de las cosas que ustedes después nos han contado. Pero damos gracias a Dios de que día a día, con el trabajo y el esfuerzo de todos, hemos visto cómo la obra ha crecido y cómo ha ido avanzando, ¿verdad? Y yo quiero decirles, hermanos queridos, que así como Nehemías levantó aquella muralla y vino la esperanza y la ilusión al pueblo, aunque hubieron muchos enemigos dentro y fuera, ellos hicieron algo que seguramente los pastores que van a compartir en estos días les van a mencionar. Y es que llegó un momento en el que Nehemías comenzó a recibir presiones de gente que lo llamaba, dicen, solamente para hablar. Solamente queremos sentarnos y hablar contigo. Y Nehemías le decía: yo estoy haciendo una obra tan importante, estoy tan metido en la obra de Dios que no tengo tiempo para perder el tiempo, valga la redundancia. Porque él entendía, por el discernimiento espiritual que el Señor le había dado, que habrán personas que van a querer neutralizar, frenar el crecimiento, el avance y el desarrollo de la obra de Dios. Pero Nehemías dijo: Dios me ha traído aquí a levantar murallas, no a perder el tiempo dialogando, hablando y discutiendo con ustedes que no tienen ni suerte ni parte en esta ciudad de Jerusalén. Viendo que les había salido, si me permiten la expresión, el tiro por la culata a Sanbalat y a todos sus colegas, la Biblia nos enseña que comenzaron a menospreciar la obra y decían: miren, estos judíos se creen que van a volver a reconstruir las murallas, y si sube una zorra por el muro, con la poca estabilidad que tiene lo va a tumbar. Pero no prestaron atención a palabras necias. Nosotros no tenemos que prestar oído a habladurías y a comentarios y a críticas y a tonterías, sino que nuestros ojos están clavados en el Señor y nuestros pies están basados en la palabra del Señor. Que digan lo que quieran, aunque no lo entiendan, nosotros obedecemos y seguimos al Señor. Aleluya. Y no nos interesa lo que digan. ¿Cuánta gente ha criticado el concepto de iglesia virtual? ¿Qué es eso de iglesia virtual? Y comienzan a decir todo tipo de comentarios despectivos. Hermanos, no perdamos el tiempo. Nosotros no tenemos que defendernos de nadie. Nosotros estamos simplemente haciendo la obra del Señor y utilizando todos los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance para seguir levantando la muralla y fortaleciendo al pueblo de Dios. Dice la Biblia que llegó un momento en el que se dieron cuenta de que tenían que tomar medidas preventivas, y con una mano trabajaban en la obra y con otra mano tenían la espada. Qué importante es, como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Se dieron cuenta de que no solamente había que estar activo en las cosas del Señor, sino cuidar la estabilidad, ¿verdad? La integridad física, la integridad del pueblo, de los niños, de los ancianos. Y hoy en día tenemos que tener 40 ojos y darnos cuenta de que a veces el enemigo quiere atacar y meterse por el eslabón más débil. Y tenemos en la Biblia ejemplos de enemigos con nombres y apellidos, entre comillas, a través de los cuales podemos ver las estrategias que el diablo utiliza para destruir iglesias, para apagar ministerios, para dividir congregaciones, para hacer daño en países enteros. Y tenemos nombres de enemigos que, sabiendo lo que significan sus nombres y sabiendo las estrategias que utilizaban, podemos discernir, podemos conocer cómo el enemigo actúa. Había enemigos que eran fuertes en los montes, pero eran débiles en los valles. Por el contrario, había enemigos que eran fuertes en los valles, pero en los montes no tenían capacidad para defenderse ni para atacar. Había enemigos que venían de frente, te desafiaban, te retaban. Había enemigos cuyo objetivo era
profanar el templo, no destruirlo, simplemente profanarlo. Pero había otros enemigos que querían no solamente profanarlo, sino destruirlo o convertirlo, ¿sabe Dios en qué? Pero sobre todo había un enemigo que en cierto sentido es un espíritu, es una actitud que en estos días se ha estado recordando una vez más en Israel, y es el famoso enemigo llamado Amalek. Es interesante notar que el Señor le dijo: cuando tomen posesión de la tierra y hayan distribuido todo el territorio y se lo hayan asignado a cada una de las tribus de Israel, recuerda, Sajor es una palabra tan importante en la Biblia, recuerda lo que te hizo Amalek cuando salías del desierto, cómo te atacó por la retaguardia, porque Amalek es el enemigo que viene por la espalda. Gracias a Dios por lo que vemos venir. Pero ¿saben una cosa, pastores? Que Dios nos guarde de los que vienen por atrás. Que Dios nos guarde de las mosquitas muertas. ¿Conocen las mosquitas muertas aquí en Estados Unidos? ¿Hay también alguna? ¿Sí? Hola, pastor. ¿Cuánto le amo, pastor? No me diga. ¿Cómo me ama tanto a mí, hermana? ¿Y a su marido lo ama, hermana? Sí. Me tiene que amar a mí. Ay, pastor, yo lo veo todos los días, pastor. ¿Y a su marido cuánto hace que no lo ve? Que Dios nos guarde de los que vienen con halagos. Mire, les digo a los pastores y a todos ustedes que ni se nos suba la cabeza cuando nos aplauden, ni nos deprimamos cuando nos apuñalan y nos critican, porque nuestra honra y nuestro respaldo no viene de ustedes. Nuestro respaldo viene del Señor de los ejércitos, que está con nosotros. Bendito sea Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Amalek fue el único enemigo que puso de rodillas a Moisés y que cansó a Moisés, porque es un enemigo que no solamente atacó así físicamente al pueblo, sino que dice que atacó el trono de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios en el pueblo. Y Moisés tuvo que subir a lo alto de la montaña, y dice la Biblia que cuando levantaba las manos, todos conocen la historia, el pueblo de Dios prevalecía en el valle, pero cuando las bajaba por cansancio, la palabra dice que quien prevalecía era Amalek. Y es tremendo cómo ese espíritu se ha ido traspasando de generación en generación, y lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, y lo hemos visto en los días de la reina Esther, y lo hemos visto, lo estamos viendo en la actualidad, y estamos viendo cómo constantemente hay como un espíritu que intenta desacreditar a los siervos de Dios, que intenta desacreditar la credibilidad de la Escritura, que intenta desacreditar el Evangelio inventando teorías y cosas raras, ¿verdad? Y el enemigo como que es muy, digamos, muy especial a la hora de... Muy original a la hora de inventar cosas nuevas. Pero hermanos, no hay nada nuevo bajo el cielo. La palabra del Señor nos enseña que tenemos que estar con los ojos abiertos y no ignorar las maquinaciones del enemigo, porque a veces los peores enemigos y los ataques no vienen tanto de afuera, sino de adentro. Y por eso Nehemías le dijo a sus soldados y a sus siervos: con una mano trabajen y con la otra mano tienen la espada en la mano. Y dice la Biblia que incluso hasta para bañarse, ustedes no hagan eso, tenían que hacer turnos para no perder el tiempo en la ducha, porque hay gente que cuando entra al baño no sabes cuándo sale. No sé cómo son ustedes, pero hay gente que entra y dice: oye, ¿vas a salir o no vas? ¿Te pasó algo? Porque lleva 3 horas y dice: no, si aún no ha empezado. Digo, mamma mía. Hay gente que se lleva una enciclopedia al baño. Digo, ¿por qué te lleva una enciclopedia al baño? No, porque así, bueno, déjame. Entonces, hermanos queridos, la obra es grande y necesitamos que todos arrimen el hombro. Pero sobre todas las cosas, y quiero concluir con esta palabra que para mí es fundamental, vamos a dejarnos tratar por el Señor. Porque no hay nada peor que un aborto espiritual, No hay nada peor que una vida que comienza a ser tratada por la mano del Señor y esa persona, por lo que sea, se enfada, se enoja, se deprime y huye del trato de Dios. Todos los que estamos, todos los que se van a parar detrás de este púlpito y todos los que ustedes ven en estos días aquí, todos hemos sido triturados por la mano de Dios. Todos hemos sido tratados en lo económico, en lo físico,
en lo espiritual, en lo familiar. Solamente por la gracia de Dios, no hay ningún mérito personal, créame, ningún mérito personal. Solamente es por la gracia y por la misericordia de Dios que podemos estar en esta tarde o en estos días delante de ustedes. Por supuesto, toda la gloria sea para el Señor, pero sobre todas las cosas, el mayor favor que ustedes le pueden hacer a cada uno de nosotros es orar por nosotros. Y sobre todo no solamente orar, porque muchas veces se dice orar por los pastores y por las esposas de los pastores, y por los hijos de los pastores, y por la economía de los pastores, para que podamos de esta manera hacer la obra de Dios con gozo y con alegría, y no quejándonos, como dice la Escritura, sino diciendo gracias por el privilegio de poder construir las murallas y edificar tu iglesia con tu palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos. Te alabamos, Señor Jesús. Cierre sus ojos en esta noche, mi querido hermano. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Y hoy comienzan unos días preciosos donde el Señor va a estar tratando con nuestras vidas de una manera preciosa y poderosa. Pero vamos a empezar bien desde esta primera noche. Y la mejor manera es renunciando a nosotros mismos. Nehemías tuvo que hacer un largo viaje, dejando el trono, dejando el palacio y marchándose a una ciudad en ruinas para servir al Señor. Todos nosotros en algún momento tendremos que pagar un precio. Si pones tu mano en el arado y quieres servir al Señor, tarde o temprano tendrás que pagar un precio. Pero te digo una cosa, merece la pena. Créeme, merece la pena. Después de más de 44 años sirviendo al Señor en su reino y en su obra, le doy gracias a Dios. Y lo que lamento es no haber empezado antes. Porque no hay mejor vida que servir al Señor en su reino y en su obra. Es la mejor decisión que un joven puede tomar en esta vida, que una familia puede tomar en la vida. Es la de servir a Dios. Por eso en esta noche quiero hacer un llamado a todos ustedes aquí presentes. Sé que hay hermanos de otras congregaciones, lo entiendo, pero igualmente, si tú quieres realmente servir al Señor, prepararte, ser un instrumento útil en las manos del Señor, poner tu vida en orden para que seas eficaz en el reino, qué mejor oportunidad que esta, qué mejor momento que este para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Qué mejor momento para que con tu esposa, con tu marido y con tus hijos juntos le digamos al Señor: Señor, aquí estamos, dispuestos a toda buena obra.